Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy es 12 de mayo, es la clase número 4 de Psicología General. Bueno, quería retomar un poquito algo de lo que dijimos de la psicología como ciencia independiente, para empezar a hablar de lo que nos toca ahora, empezar la segunda unidad, que es la de los sistemas psicológicos o las teorías psicológicas contemporáneas. Recuerdan que decíamos que la filosofía era la madre de todas las ciencias y que todo el saber de la época antigua estaba condensado en los pensamientos filosóficos, porque no existían las ciencias. Después, a partir del siglo XVIII, más o menos, empieza a separarse de la filosofía todas las ciencias que conocemos hoy, empezando, dijimos, por la matemática, la física, luego la química, y última fueron, dijimos, las ciencias humanas. Dijimos que las ciencias naturales o las ciencias duras, como la biología, la física, química, matemática, biología, se llaman justamente ciencias naturales porque están dadas, o sea, los objetos de estudio de esas ciencias están en la naturaleza, no están creados por el hombre. En cambio, las ciencias humanas tienen que ver con el hombre y por lo tanto no son ciencias naturales. Son ciencias, decimos, artificiales, son producto del hombre. Tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la sociología, tienen que ver con la sociedad. O sea, todas cuestiones que hacen al ser humano como un ser muy complejo, el más complejo, dijimos, de los niveles de integración de la materia. Entonces, las ciencias naturales son las ciencias que estudian aquellos objetos que están presentes en la naturaleza y que anteceden a la aparición del hombre sobre la Tierra, ¿no? Desde ahí que se estudia desde la Tierra los minerales, el suelo, el aire, los astros, bueno, ¿no? Todas cuestiones que existían antes del hombre. Y las ciencias humanas tienen que ver justamente con el hombre. El hombre, dijimos, que es un ser social, un ser cultural. Entonces, todas las producciones del hombre, todo lo que tiene que ver con el hombre, no es algo dado naturalmente. Y allí tenemos desde la antropología, la economía, la filosofía, no, justamente la historia, la lingüística, la psicopedagogía y la última, la psicología. Con respecto al método utilizado por las ciencias naturales o las ciencias duras, es el método científico de experimentación, de investigación, de experimentación y observación y fundamentación de lo que se ve, de lo que se investiga y de lo que al resultado que se llegó, y ese resultado pasa a formar parte del campo del saber científico de la época acerca de ese tema que se estudió. En cambio, en las ciencias humanas es mucho más complejo cuál es el método elegido para cada una de estas disciplinas de las ciencias del hombre, y no se puede utilizar, digamos, el método científico así duramente, y no se puede tratar al hombre, a las manifestaciones, a los comportamientos del hombre como si fuesen objetos, como si fuese una piedra, como si fuese la luna, como si fuese la tierra, ¿no? Que son los que estudian como si fuese un átomo, si fuese una célula. No se le puede aplicar el mismo método científico de estudio. Entonces vamos a ver cómo aparecen distintos tipos de métodos. Bueno, decíamos que la psicología se separa de la filosofía en último término, y es a partir de el laboratorio de experimentación que empezó a implementar Wundt. Wundt es Wilhelm Wundt.
Gunt es un psicólogo, creo que era médico también, alemán o austríaco, pero bueno, el laboratorio estaba en Leipzig, y bueno, y ahí establece él su laboratorio de experimentación. ¿Para qué? Para sacar a la psicología de el mundo especulativo de la filosofía, para hacer entrar a la psicología al mundo científico. Entonces él dijo, bueno, si para formar parte de las ciencias y separarnos de la filosofía hay que aplicar el método científico, pues lo vamos a aplicar. Entonces él establece un laboratorio de experimentación que de hecho está en YouTube. Se pueden ver videos que explican un poco más esta cuestión y en qué consistía el experimento y demás. Pero bueno, el objeto de estudio que él toma para la psicología en ese momento, como primer objeto de estudio fuera de lo que era el alma, ¿se acuerdan que decíamos que psicología etimológicamente tiene que ver con el estudio del alma? Pero esa explicación, ese entendimiento de la psicología tenía que ver con la etapa precientífica, con la psicología filosófica, digamos, ¿no? Con la etapa precientífica. El alma no se puede estudiar, no se puede observar, no se puede experimentar con el alma. Entonces, Gunt propone como objeto de estudio de la psicología, él dice ir al elemento último de la conciencia. ¿Cuál es ese elemento último? Las sensaciones. Entonces él quiere llegar a ver cuáles son las sensaciones más básicas, ir al elemento último de lo que genera un estímulo en una persona, ir a indagar hacia ese elemento último, esa sensación primaria, que en concordancia, por eso se llama asimilación, asociacionismo, en asociación con otras sensaciones, conforma la conciencia que tiene el sujeto frente a tal estímulo. Entonces, decimos que también es una mirada atomista porque parte de un elemento, que sería la sensación o este elemento último, que asociados con otros elementos conforman, dentro de la mirada de esa época, conforman el todo que va a ser el objeto de estudio de la psicología, ¿no? Entonces, decimos que el objeto de estudio sería la reacción consciente del sujeto ante un estímulo, pero para entender eso se tiene que ir a ese elemento último que son las sensaciones. Bueno, ¿cuál es el método de estudio? ¿Cuál es el método que él va a utilizar? Obviamente que él, como esto lo hace en un laboratorio experimental, bajo reglas muy similares a las que se utilizan en las ciencias duras para la experimentación, o sea, no es de cualquier manera que se va a realizar esto. El método es un método científico. Pretende él que sea un método científico, por eso la investigación se parece mucho a las investigaciones que hacían las ciencias duras. Pero el método específico en este caso es la introspección o la autoobservación o la autoconciencia. ¿En qué consistía esto? Si el objeto de estudio último es ir a las sensaciones, a esos elementos más básicos de la conciencia, ¿cómo se llega ahí? No le puede sacar una foto, no se puede observar, no se puede tocar. La única manera de llegar ahí es a partir de la introspección o la autoobservación. O sea, que el sujeto pueda, a partir de ese método que él dice de determinada manera, en determinadas condiciones, pueda hacer una introspección y pueda decir qué es lo que siente ante determinados estímulos. Bueno, esta es la experimentación que hace Gunt en su laboratorio experimental. Es el primer laboratorio, decíamos, y por eso se considera el asociacionismo o la psicología de Gunt como psicología experimental y como primera psicología separándose de la filosofía. Las críticas, obviamente, que se le hacen a Gunt es la pérdida de objetividad, porque entre varias críticas que se le hacen, es la pérdida de objetividad. ¿Cómo saber lo que realmente la persona nos dice es la verdad?
porque en definitiva cada sujeto va a decir sobre sí mismo. Entonces se pierde la objetividad. Y además no se puede repetir el experimento para ver si este resultado es confiable o no, porque la persona es única. Otra persona va a sentir otras cosas y va a responder otras cosas. Bueno, hasta acá lo que sería el asociacionismo, que tiene su importancia por esto de que, saca a la psicología del plano o del mundo o de la filosofía, ¿no? Y la hace entrar al mundo de la ciencia. Y la hace entrar de esta manera y también con estas críticas.